Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayotte, y en este caso, pues al podcast que hacemos todos los viernes, el podcast de la semana, donde hacemos un repaso de las noticias y de los temas más importantes aparecidos en mtvpro.es y Mayotte Mag. Y siempre también alguna propina, de hablar de cosas de las que nadie nos ha preguntado. Para esta semana tenemos aquí a Juan Daniel Hernández Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. y a Víctor Marcos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y el que os habla, que es Luis Miguel del Cerro. Bueno, arrancamos en un viernes que es previo a un fin de semana en el que vamos a tener que hacer multipantalla. Sí, la verdad es que es de estos fines de semana que dan gusto porque ya solo en ciclismo tenemos vuelta a España con las etapas de la zona norte, etapas de montaña, finales en el Cuyao, Fancuaya y en Les Praeres, ¿no? Y tenemos mundiales de MTB en la estación francesa de Les Gets. Acción a tope. Hoy viernes, estamos grabando el podcast el viernes, hoy viernes se corre el short track, mañana sábado se corre el cross country y el domingo el descenso, o al revés, ahora mismo se me ha despistado el calendario. Sí, además, una vuelta a España, además que después de la etapa de ayer, no sé si la veríais, se ha quedado muy abierta y muy interesante, con esa pequeña desfallecimiento o no respuesta de Roglic entre el ataque de Benepul y la magnífica respuesta que vimos, ¿no? De Rick Mas y de Juan Ayuso, que lo ha dejado todo súper abierto y súper emocionante. O sea que hay que estar atentos. Bueno, Enric Mas, que también ha vivido una polémica muy gorda esta semana, que la podemos comentar brevemente. O sea, yo creo que la podemos comentar y a la vez no hay que comentarla. Es decir, yo por mi parte, yo sé que Enric Mas tiene muchos críticos. A mi entender, creo que es porque las expectativas generadas no han sido cumplidas y eso provoca en muchos aficionados como una especie de frustración, unas expectativas generadas que a lo mejor ni siquiera él mismo ha generado, las hemos generado entre todos, ¿no? Los aficionados, la prensa, etcétera. Y bueno, yo creo que yo he visto a alguna persona por ahí que decía que si un profesional se tiene que moderar, no sé qué, hombre, yo creo que llegar en una etapa, hacer creo que hizo tercero y que te llamen paquete y que seguramente yo no he visto a la persona en Twitter, pero la persona que le grabó el vídeo, pero me puedo imaginar que tampoco no se lo estaba diciendo Indurain ni se lo estaba diciendo nadie que haya hecho grandes cosas en el ciclismo, pues yo entiendo que es duro. Y se podía hablar sobre esto, sobre una progresiva, creo yo, futbolización a veces del panorama ciclista. No sé qué opináis vosotros. Eh, a ver, yo creo que en el caso de Enric Mas, el problema que tiene es que Enric no es un ciclista agresivo, que en realidad al final es lo que gusta, quiero decir. O no sé si, no voy a personalizarlo en él porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero es cierto que su estrategia nunca ha sido agresiva, estrategia muchas veces marcada desde el coche, que por ahí también puede venir el problema, porque eso es algo que siempre se ha achacado al equipo Movistar. No son agresivos, no son de atacar desde lejos, no son de dar espectáculo y siempre te da la sensación de ser un ciclista que va a rueda, a rueda, a rueda. Entonces, claro, pues si por un lado le sumas el que se ha generado una cierta expectativa. Yo recuerdo que de Enric Mas decían que era el heredero de Contador, que incluso el propio Contador dijo que era el ciclista que le podía sustituir como opción española para las grandes vueltas, etc, etc. Si eso le sumas que luego cada vez que le ves siempre a rueda, que no le ves atacando, que no le ves intentando nada extraordinario, pues claro, genera cierta animadversión. De ahí a lo sucedido, pues oiga, lo siento, pero no. Creo que hay que respetar a la persona al máximo, hay que respetar, o sea, no podemos caer en el insulto fácil, no podemos caer en la provocación fácil, porque además es que esto es una provocación fácil. El pobre viene, pues como decía, ir del final de una etapa, acaban de cruzar la línea de meta, tienes las pulsaciones disparadas, estás destrozado y que te venga
Pero si el da tonto igual, de turno a llamar lo que sea, pues claro. Para mí, en el caso de la reacción de Mas, como si está tomando café mientras que lea Schopenhauer. Es decir, a mí estás ahí, vienes de correr la vuelta, vienes o sea, eres un corredor profesional en un equipo top y que venga alguien a decirte, paquete. O sea, me parece, eso, ya te digo, por eso yo eso lo vivo como una futbolización. Es decir, Sí, sí, sí. yo una de las razones por las que me desenganché del fútbol fue porque he visto ese tipo de cosas. Ver a jugadores que lo han dado todo por un equipo, que han ganado, han levantado Copas de Europa y ver de repente a su afición 2 años después decir que son paquetes, que te vayas, que tal. ¿Estamos locos o qué? O sea, y además en el ciclismo bueno, hay una diferencia. Como decía alguien en Twitter, que me gustó lo que decía, es decir, el ciclismo es de esos deportes que no llevan el verbo jugar. O sea, no se juega el ciclismo, no, se hace ciclismo. Es correcto. Y aunque llegues el último, eres un tío que está muy por encima de la media, tío, una tía que está muy por encima de la media de la gente. No sé, es verdad que también yo creo que a Enrix le pasa un poco como le pasó a Nairo en su momento, se junta lo que ellos hagan o dejen de hacer, más poco con el equipo, que es verdad que el Movistar, merecido o inmerecido, se ha convertido en unos equipos más triturados a nivel de opinión pública en los últimos años. Yo nunca he visto un equipo tan criticado y tan sometido De todas formas, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel, lo de la futbolización un poco del ciclismo en los últimos años y también de la influencia negativa, yo creo que están teniendo las redes sociales y el poder que tienen las redes sociales en algunos deportes como el ciclismo, ¿no? Porque yo creo, a ver, ciclistas como Enric Mas o como Nairo, más conservadores o con estrategias más de ir a rueda, como decimos, los ha habido toda la vida. En todas las generaciones, en todas las épocas del ciclismo. Pero yo recuerdo haber ido a carreras ciclistas, a criteriums, a verlos en público, donde veías salir de los vestuarios a corredores como Indurain, como Chiappucci, como Buño, como Rominger, y yo no recuerdo a la gente decirle a Chiappucci, segundón, tal. O sea, yo no he vivido esas cosas, o llamarle a Olano paquete o yo qué sé, o sea, no sé. Estamos yendo hacia un camino que, como tú dices, esto se está convirtiendo en otra cosa. En el ciclismo siempre ha habido estilos diferentes, pero siempre se han respetado, yo creo, a todos los ciclistas, ¿no? Claro, Independientemente del puesto que hagas, o lo que decir, desde el primero hasta el último, tú vas a las cunetas, por ejemplo, en el País Vasco, la etapa del Vivero el otro día, y eso era un espectáculo, o sea, de gente animando desde Amar Soler hasta el último que pasaba en última posición. Y esto, no sé, se está convirtiendo también, no digo que se esté generalizando, pero sí se empiezan a dar casos de, pues eso, de insultos, de polémicas en redes sociales que antes no había. También te digo que si abrimos un poco los ojos y observamos, o sea, a lo mejor hay gente que nos puede decir, es que la futbolización, es que estáis echando la culpa al fútbol, es que lo estáis poniendo mal, ya, pero... No, es en ese sentido, yo no he hecho la culpa al fútbol, yo digo que lo que pasa en el fútbol y en algún otro exacto, deporte, pues empieza a pero transmitirse al ciclismo. claro, yo lo que iba a decir es que el término está perfectamente elegido, primero por lo que pasa en los estadios, que todos lo hemos vivido y que en mayor o menor medida todos hemos sentido vergüenza ajena y asco de ir con un niño a un campo de Totalmente. fútbol, Yo he vivido ¿vale? esa experiencia. Yo he vivido esa Claro, experiencia. Bueno, yo no la he y vivido en mi persona, yo he vivido una experiencia en la que yo voy a contar la anécdota muy corta, perdóname, Dani, porque creo que ilustra lo que tú dices. Yo fui a un partido de Copa de Europa en el Santiago Bernabéu, fui con una amiga, estuvimos ahí viendo el partido de fútbol, de repente estaba un padre delante con sus hijos y de repente metieron en la grada, se ve que no había sitio en el fondo, metieron unos ultras en la grada, allí, como a 10 personas. A los 15 minutos el padre tuvo que coger a su hijo, levantarlo e irse. Pero es que o sea, como 2 horas después, yo tenía detrás a gente que no eran ultras diciendo cosas que ese padre se hubiera tenido que levantar igual. claro, y que muchas veces es el padre el que lo dice y el hijo le mira con cara de póker. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Yo lo que quería decir es que el problema es que estamos viendo o sea, que utilizamos también ese término porque de repente en la cuneta estamos viendo a gente con camisetas y con banderas de equipos de fútbol. En la época de Chiappucci, como tú decías, Víctor, eso no existía y ahora de repente lo que vemos. Señor mío, si tú vas a animar a la Vuelta Ciclista de España,
¿A qué tienes que ir con una bandera del Athletic de Bilbao, del Real Zaragoza, el Rayo Vallecano o el Escalerillas, que dijo aquel? Me da igual el equipo. No, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Por no hablar de cierta afición que son muy aficionados a ir con la camiseta de la selección de fútbol de su país, que últimamente les ha dado por correr mucho al lado de los corredores en las grandes vueltas. Claro, ¿por qué decimos la futbolización del deporte? Porque estamos viendo eso, y entonces vas sumando gotitas, pues esto, actitudes reprobables, insultos cuando antes no se llamaban insultos. Pues claro, Bueno, pero dices, fijaos además un poco también de lo que generan las redes sociales, de esa percepción. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, se critica a Nairo Quintana, que a mí, pues, Nairo personalmente ni fu ni fa, pero a Nairo le reconozco que tiene victorias, tiene podio, tiene una Vuelta a España, o sea, es un corredor que, bueno, nada que decir. Y luego, sin embargo, veo que un corredor, y esto es una opinión absolutamente personal, que para mí ha sido una decepción deportiva, que ha sido Mikel Landa, pues en el que todos teníamos muchas esperanzas y tal, y bueno, pues finalmente ha tenido oportunidades, ha pasado por distintos equipos, ha tenido distintos roles, no lo ha conseguido, ¿no? De repente, pues es como una especie de un tótem sacrosanto en el Bueno, mundo de las redes sociales, pero ¿no? Landa yo creo que es 50-50. Yo creo que, o sea, tiene sí, auténticos Sí. supporters y luego el resto de gente que como que no lo entiende. Entonces, bueno, yo creo que la, tampoco... Landa es una cuestión de amor-odio, Sí, clarísima, no hay término medio, y es precisamente por un lado por lo que tú dices, ¿vale? Es como el Curro Romero de ciclismo, puede ser. Claro, pero sí, por otro lado tienes esa actitud que es la que se le reprocha a Enric Mas, que el día que Landa tiene piernas, de repente te hace un ataque suicida, aunque luego acabe en explosión de petardo, tal, lo que sea, pero hace un ataque suicida que por lo menos te mantiene viva la ilusión y que de repente quedan 70, 80 kilómetros para la meta y dices, coña, que me he despertado, ¿qué ha pasado? Y no te da esa vidilla, no son lo que se llaman ataques de pancarta o ataques de peseta, que son a 300 metros de la meta. Venga, hombre, es la diferencia, y por eso yo creo que en el caso de Landa pues tienes el amor-odio tan marcado, y por eso creo que en el caso de Enric Mas pues el pobre está sujeto a esa mayor sospecha. Además es que, volvemos a decirlo, es que a Enric Mas le metieron una presión injusta, tanto por la parte quizá de los medios que siguen más la competición, como por parte de algunos aficionados que no entendieron bien el mensaje, como insisto, por parte de algunos profesionales, no solo corredores, sino equipos directores que de repente le pusieron como la reencarnación de, Bueno, insisto, en todo lo que bueno, estamos hablando de eso, hay que alegrarse de que ayer hizo un gran papel de y que está tapón. ahí. O sea que realmente, y Enric Mas tiene, si no, que tiene 26, 27 años, tiene mucho que dar todavía al ciclismo. O sea que, quiero decir, la historia de Enric Mas se está escribiendo. O sea, habrá que ver lo que hace el mallorquín, ¿no? Ayer se reivindicó y con ganas y yo creo que se quedaría a gusto al final de la etapa. Porque pero por, ser el único que aguanta la rueda de Benepol, eso es muy pero grande. ¿Eh? por poner el punto de vista negativo, que sabéis que soy especialista en ello, una de las cosas que se le dijeron ayer a Mas es que Remco le pidió relevos un par de veces y no pasó ni una vez. Que luego lo justificó, dijo, bastante tenía yo con seguir la rueda de Remco. Y es verdad, o sea, que seguir la rueda de Remco no es fácil. Yo creo que no es fácil ni en moto como para hacerlo en bici. Pero que, jolín, que un par de relevitos no hubiese pasado nada. Que Nah. Bueno, seguro que si ves que pierdes el ritmo, Renko es el primero que dice, mira, quítate, tú, Lo tú ves, es ponte que aquí. ya le estás exigiendo, ya le estás exigiendo demasiado, macho. O sea, estamos diciendo que aguantó la rueda de Remco, que muy bien tal, y ya le estás diciendo tú que tenía que haber pasado el relevo. Vale, No, 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 vamos no, a dejarle tranquilo un poco, hombre. sí, 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 bueno, sí, no, sí, a mí solo fíjate, lo digo por la a mí de- exposición de lo que estamos hablando. A mí, No, fíjate, hablando del caso de Enric Mas, yo solo espero que no le pase lo mismo a Juan Ayuso. Uf, ah, Que no tenga, que no tenga la misma presión y acabe pasándole algo parecido. Ojalá también
Como dijo aquel, Yo le dejemos en paz y le dejemos crecer. eso espero en dos casos, en el de Ayuso y en el de Juanpe, aunque les veo más parecido a un caso Mikel Landa, en el que fijar... Joder, Dani, madre No, mía. no, no. Quiero decir, Juanpe lo que hizo en el Giro fue fruto de una escapada suicida, de un día, y oye, mantuvo la maglia rosa durante un montón de tiempo y es fantástico, pero que no se les exija, de hecho creo que el propio Juanpe y su equipo lo han dicho clarísimamente en esta Vuelta a España, el objetivo es conseguir una victoria de etapa y no ir a por la general. Entonces, creo que en estos dos casos, por lo menos durante un tiempo, vamos a dejarles en ese sentido. Los veo más ahí. Chico, inténtalo, escapadas suicidas, si explotas, explotas, y si logras una victoria o te pones de líder de una gran vuelta, como en el caso de Juan B, pues oye, miel sobre hojuelas y a disfrutarlo. Y Carlos Rodríguez, no te olvides tampoco. También. Pero ojo, dentro de Lineos hay muchos gallos en ese gallinero, ¿eh? Bueno, y tenemos también campeonatos del mundo el fin de semana, ya lo hemos comentado. ¿Apostamos Sí, por Valero? ¿Apostamos por Valero? ¿Cómo lo veis? ¿Soñamos? pues mira, antes quiero remarcar el tema del calendario, que como no sé si lo dije bien, hoy viernes short track y e-bikes, que tenemos campeonato del mundo de bikes dentro de la estructura completa de los mundiales, con ciclistas como Peter Sagan y un viejo conocido de la afición española, Milton Ramos, que es un hondureño adoptado que vive en Sabiñánigo y al que todos queremos mucho, pues les tenemos corriendo hoy. Adoptado quiero decir desde el cariño, que no sabemos si Desde el cariño, sí, pobrecito, no vino pobrecito. adoptado, sino que es un tío que ya lo consideramos español prácticamente. Totalmente. Pues hoy corren los mundiales de bikes junto a la prueba de short track. Mañana sábado descenso y el domingo cross country, elite y sub-23, donde si tenemos a Valero ahí, pues a la espera de que nos pueda dar una alegría. Bueno, yo creo que por sus resultados en Copa del Mundo es lícito soñar con que eso pase. Creo que podemos al menos estar atentos a que pase. Nos podemos permitir el lujo de soñar un poquito y de verle a lo mejor ahí metido en el podio. Luego ya la posición concreta ya veremos. Pero yo soy optimista, no como Dani. No, yo lo veo un poco más complicado porque se disputan en Francia. Hay muchos franceses y Francia Momento patrocinado por el Liceo francés. No, pero a ver, es que hace poco hablábamos de que Francia es una potencia en el mountain bike. Por ejemplo, en descenso son los grandes favoritos. Miriam Nicole puede, favoritísima a revalidar el título de campeona del mundo. Tenemos a Loic Bruni y toda la escuadra francesa en descenso, y en cross country, pues también tienen muy buenos corredores que seguro que tienen muchas ganas de hacerlo bien. Por cierto, en MTB Pro tenemos publicada una galería con las fotos de la Specialized Epic Evo de Jordan Sarrow, uno de los candidatos también a proclamarse campeón del mundo. Entonces, veo complicado. Creo que es un maillot de arcoiris que va a estar muy caro. Nino Schurter viene de una recuperación, pero no deja de ser Nino Schurter, y Nino Schurter siempre que está es favorito. Valero viene de haber descansado en el europeo y haber hecho los grandes resultados que hemos estado hablando en Copa del Mundo. Entonces, jolín, creo que va a estar muy abierto, que va a ser muy caro conseguirlo y que por lo menos, como decís, eso sí, nos podemos permitir soñar, por supuesto, y que emoción vamos a tener seguramente hasta los metros finales. Oye, una pregunta estúpida, así en mi línea. Loana Leconte ganó el Campeonato de Europa la semana pasada. Y si gana también el Campeonato del Mundo, que es una de las favoritas, ¿qué mayor lleva el resto de la temporada? ¿Se lo puede turnar? Hombre, ¿A medias? el arco iris seguro. El arco iris. El arco iris seguro.
Sí. Me parece fatal. O sea, no pueda llevar un poco ahí una estrellica, ¿no? De Una Europa o mezcla. algo. Joder. Por ejemplo, por cierto, lo que os decía de la potencia que es Francia, ganó Leona Lecomte por delante de Pauline Ferrand-Prévot, que sufrió un problema mecánico. Es que si no hubiese sido Leona, es que tienen corredores y corredoras en este caso para todo. O sea que... Bueno, pues vamos a hacer, para devolverles la pelota a la prensa francesa, el próximo podcast va a ser un especial de sospechas infundadas de trampas de los ciclistas franceses. Vamos a hacer un especial en el que vamos a estar todo el rato haciendo teorías de la conspiración sobre por qué sus corredores ganan. Esto es para los Maravilla, compañeros de la prensa maravilla. francesa. Una maravilla de historia ficción que podréis ver en MT Pro y Maillot Mag muy pronto. Lo estoy diciendo en broma, pero a la vez me lo estoy pensando. Así que bueno. Bueno, pues pasamos, dejamos ya, si os parece, la competi y empezamos un poco a repasar noticias. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, MT Pro. antes de dejar la competi, pero Bueno, para el hilo, no, quiero deciros, los mundiales siempre son una fecha especial, tanto para los corredores como para las marcas, pero este año yo lo que estoy viendo es que muchísimas marcas les están proporcionando a los corredores bicis personalizadas y bicis muy chulas. Fruto, llamémosle maniobra de marketing por aquello de que no pueden lucir los maillots de sus equipos y tienen que ser las selecciones, no lo sé, pero os decía la Epic Evo de Jordan Sarrow, pero también tenemos el caso de Mondraker, que ha hecho un esfuerzo muy grande y jolín, todos sus corredores de cross country olímpico, de XCO, bueno, que también la utilizarán para el short track, digo yo, llevan bicis personalizadas con los colores, por ejemplo, en la de Rebecca McConnell, colores así en tonos verdes muy asimilables a los colores habituales australianos. Geoffrey Cuyel lleva en tonos rojizos asimilables a lo que sería la selección española. En descenso, la Sumun, cada una para sus 4 corredores, cada una con colores especiales y una decoración en neón y el logo de Mondraker en blanco fosforescente. O sea, un espectáculo de luz y de color. La verdad es que muy chulo y ya digo que no son los únicos, y es que las marcas están apostando cada vez más por estas decoraciones tan especiales para momentos tan especiales como los mundiales. hombre, lo has comentado, yo creo que hay un peso fuerte de un poco la sensación que puede tener muchas marcas de que tú estás patrocinando un equipo en Copa del Mundo, estás a tope con él, fenomenal, pero claro, llegan los campeonatos del mundo y de repente tu corredor lleva el maillot de otra marca, lleva los colores de su país, por supuesto. O sea, de repente ves que pierdes un montón de visibilidad y entiendo que con la inversión que supone la competición para muchas marcas, es decir, ostras, tienes que buscar la vía para también conseguir tener un impacto ahí. Y encima, si tienes favoritos, sabes que esa bici va a estar ahí, va a estar en las fotos, va a estar en el podio, la gente la va a ver, con lo cual es una maniobra muy inteligente e incluso diría necesaria por parte de la persona que maneje los patrocinios de decir, hay que mover ficha y hay que hacer esas personalizaciones. O sea que me parece, vamos, me parece que es una estupenda decisión y además a los aficionados pues y a la prensa pues nos permite ver bicis pues muy espectaculares, al menos en la decoración. Eso ya lo hizo Canyon hace unos años en los Juegos Olímpicos de Río. No sé si recordáis con la bici de Purito, que fue además en la última participación olímpica suya, y le hizo una Canyon especial decorada en verde, un poco inspirada también en motivos brasileños y tal, que quedó muy chula y llamó mucho la atención en aquellos Juegos Olímpicos. Yo no, bueno, y luego, por ejemplo, hemos vivido en la carretera pues las famosas bicis amarillas en el Tour, o sea, todo eso que también supone un esfuerzo. Yo siempre eso me he imaginado, decir, madre mía, para pintarlas, o la tendrán preparada. No supongo que tienes un favorito, tienes un cuadro de su talla pintado en amarillo tendríamos que navegar, ir mucho hacia atrás, porque yo creo que ya ha habido hace muchos años ejemplos de personalizaciones muy específicas
para corredores, pero es verdad que ahora, sobre todo por ejemplo en mountain bike, es cuando más lo estamos viendo. Pero bueno, esto es un tema que ya viene. Yo creo que ahora la novedad también es que se está haciendo se está haciendo antes de, cuando antes un poco a lo mejor se pensaba que a nivel de rentabilidad, imagen y tal era o hacerlo porque el corredor tiene un carisma muy especial o bien hacerlo después de la competición. Por ejemplo, me acuerdo ahora de la Canyon especial cuando Valverde ganó los campeonatos del mundo, pero sí, es un movimiento interesante. Yo creo que ha estado más o menos ahí desde hace tiempo, pero ahora es como que algo ya que está más institucionalizado. Hablando de eso, Valverde está corriendo la vuelta con una Canyon especial para él, decorada con sus principales triunfos, creo que todo su palmarés o algo. Sí, Es lo más decir, importante, sí. Igual que el mayor pero también. sí, también daría para podcast, pero con alguien de la industria, la verdad, muy interesante el hecho de, por ejemplo, las grandes vueltas, tu equipo consigues te pones líder de la clasificación por equipos, todos con casco amarillo, esas cosas. O sea, hay equipos que solo ponen el dorsal, en este caso en la vuelta, el dorsal rojo que indica que eres el líder de la clasificación por equipos porque no se te habría pasado por la cabeza lograrlo, y hay otros que por si acaso llevan un tráiler de repuesto con cascos y otra indumentaria por si logras, pues eso, liderato, clasificación por equipos, etcétera. No Bueno, sé, detalles curiosos. es un tema, mira, otro día sí que podemos hacer un poco un monográfico sobre esto, porque hablamos de esto, pero también hablamos, por ejemplo, de los mayores de líderes. Yo me imagino a una marca que pone un dinero para vestir a un equipo y de repente tienes la buena suerte de que un corredor se hace con el maillot amarillo, desaparece tu marca del maillot y aparece Santini y te quedas ahí Claro. un poco. Imagínate que llevas las 4 clasificaciones. General, montaña, líder, puntos. Dices, ¿me he quedado sin corredores? Hombre, en el caso de Jumbo, por ejemplo, es Eso, fácil. es que estaba Dani ahí triqui, pero vamos. Pero Bueno, sí, tiene que ser un poco agridulce el sí. sentimiento. ¿Dejamos atrás la competición entonces ya? Bueno, sí, solo un detalle, solo un poco de autopromo. Estas bicis personalizadas que tienen una parte mínimamente negativa, creo, bueno, casi seguro, y es que pesan un poco más. ¿Por qué? Cuéntanos. Tenemos un vídeo muy interesante en el canal de YouTube de por qué del peso de las bicis, y uno de los factores es la pintura. Entonces, estas bicis personalizadas pues suelen llevar un nivel de pintura que hace que pesen más. A ver, no va a decidir, no es que las marcas lastren a los corredores, pero bueno, sí que vamos a citar un ejemplo. En el caso has hablado de Valverde. Valverde va ahora con una bicicleta personalizada, con pintura especial y etcétera, etcétera. Y Hace unos blanca, años, y blanca. y blanca, y hace unos años algunos corredores de Movistar salieron con las bicis sin pintar, porque se habían metido, ¿os acordáis? Que se habían metido los discos, y han entrado los discos en el equipo, y algunos corredores, pues entre que por la talla que usaban, no sé qué, un poco, nunca se sabrá si como protesta o como necesidad o como lo que sea, pues había alguno que llevaba la bicicleta sin pintar porque así se ahorraba unos gramos. Creo que no estoy hablando de recuerdo, pero creo que iba por ahí. Lo mejor es ver el vídeo en el que lo explicas y explicas por qué incido yo en el hecho de que sea blanca, y por qué pesan más determinados colores, vamos a decirlo así, que otros. O determinadas decoraciones pesan más unas que otras. Bueno, pues dicho queda. Pues otro vídeo no, pero ayer sí que tuviste otra conversación breve pero interesante, ¿no, Luismi? Sobre el tema Sí. de decreto energético, su relación con la bicicleta. Cuéntanos Sí. así brevemente. Bueno, ayer yo pues, supongo que todos los que habéis vivido en agosto o ponéis las noticias en agosto, pues habréis oído hablar del famoso decreto energético, que por supuesto el nombre del Real Decreto es muchísimo más largo, como larguísimo. Pero bueno, lo que se ha quedado es el decreto energético o decreto de ahorro energético, depende del medio en el que lo leáis, que ayer se debatió en el Congreso de los Diputados y que básicamente en el que el gobierno plantea una serie de medidas para ahorrar energía de cara a un invierno que, según nos adelantan todo el mundo, pues va a ser complicado porque no vamos a tener todo el gas ruso que a Europa le gustaría y necesitaría por cuestiones obvias en las que no vamos a entrar. Entonces, dentro de ese decreto de ahorro energético, además se da la circunstancia en que, más allá de estos debates sobre los escaparates, sobre la temperatura de las tiendas o de los edificios públicos,
se habla mucho de transporte, se incluye mucha información relativa a subvenciones al transporte, a cómo debe ser el transporte, es decir, todo eso. Pero, y sin embargo, no aparecen medidas concretas, que hubiera sido una buena oportunidad, medidas concretas para hablar de la bici. Entonces, por parte de AMBE y de todos un poco los que seguimos, digamos, esta implantación o este interés en que la bicicleta tenga un peso fundamental en el modelo de movilidad futuro en España, pues es una oportunidad perdida más o nos preguntamos si era una oportunidad perdida más bueno, pues para haber incluido la bicicleta en nuestros planes. Después de hablar con Jesús Freire de AMBE, de la Asociación de Marcas de Bicicletas España, de Marcas y Bicicletas España, pues bueno, sí, se ha perdido una oportunidad, sin duda alguna. Era un decreto perfecto, pues para haber una vez más insistido en que de cara a ahorrar energía, de cara a frenar la inflación, la bicicleta es una gran opción. Primero, porque evidentemente la bicicleta o no contamina o contamina mínimamente, en el caso de las eléctricas, me refiero a que consumen energía, y por otro lado, si tú quieres bajar los precios de algo en el corto plazo, teniendo en cuenta que la inflación es una enfermedad que se cura lenta, pues la única manera, la única medicina un poco, el único gelocatil que le puedes poner a la inflación es que si hay algún producto que está empujando mucho esa inflación, es dejar de comprarlo. Claro, cuando una empresa, por mucha inflación que haya, dejar de comprarle, pues tiene que bajar el precio para ser competitivo. Bueno, pues si en un país tú fomentas alternativas de movilidad que no necesiten gasolina ni gasóleo, pues conseguirás que se consuma menos y al consumirse menos, pues seguramente vas a conseguir recortar los precios. Es decir, hay toda una serie de argumentos que podríamos poner encima de la mesa para fomentar la bici y luego hay otros temas que son puramente estratégicos. Y es que, y esto ya hablo a nivel personal, nuestro gobierno vive desenchufado de lo que pasa en otras realidades europeas. Incluso a veces se invoca a Europa, se habla mucho de Europa y de lo que nos dicen desde Bruselas, pero es que desde Bruselas solo cogemos lo que nos gusta de lo que nos dicen desde Bruselas. Desde Bruselas nos han dicho que el peatón y la bicicleta, peatón y ciclistas, deben ser la prioridad en los nuevos modelos de movilidad. Eso es lo que nos ha dicho Bruselas. Pero nosotros, esa parte no la hemos cogido, esa parte no la hemos subrayado del argumentario. Entonces, bueno, era una buena oportunidad, también era una buena oportunidad para algo que depende del Ministerio de Trabajo, perdón, del Ministerio de Transportes ahora mismo, pues se debatiera ayer en el Congreso de los Diputados. Pero no, yo creo que no se ha hecho. uno de los grandes problemas que tenemos en España todavía es que eso que nos dicen desde Bruselas de prioridad para peatón y ciclista en los nuevos planes de movilidad del futuro, es que en España se aplica no de forma con una estrategia global y generalizada, sino que se aplica dependiendo un poco del territorio, lo aplican determinadas regiones o determinados ayuntamientos, pero por su propia iniciativa, porque están convencidos y porque creen en esa política. Pero a pesar de los esfuerzos y de que existe una mesa española de la bicicleta y tal, a nivel global sigue faltando algo para poner en marcha estrategias que realmente funcionen a nivel de todo el Estado, ¿no? Hay propuestas y hay iniciativas que están muy bien en ciudades, en regiones, tal, pero a nivel global yo creo que falta eso que en otros países de Europa sí se está dando, ¿no? Exacto. En Francia, por ejemplo, las medidas que ha planteado Francia, como darte miles de euros por cambiar tu coche por una bici, etcétera, etcétera, son medidas que van desde el Estado francés. Aquí, pues, a ver, yo el tema, pues aquí no es el sitio para entrar a debatir, evidentemente, sobre la España autonómica, porque además si no nos llevamos palos todos los del mundo. Y además, quiero decir, es un debate, digamos, que no tiene mucho sentido, porque yo he escuchado el argumento de que eso se tiene que articular desde los municipios y desde las comunidades autónomas. Es verdad que cuestiones como infraestructuras tienen que articularse desde los municipios y desde las comunidades autónomas, porque en general tienen esas competencias. O al menos las competencias nos afectan a nosotros, porque carriles bici en las carreteras nacionales no se van a hacer. Entonces, pero si quieres carril bici en tu ciudad, depende del municipio, y si quieres un carril bici interurbano, pues dependerá de la comunidad autónoma o de la colaboración entre municipios. Pero, por ejemplo, hay cosas también que sí se pueden hacer. Las ayudas
el plan Aire, el plan PIBE, el plan Renove en su momento, todos esos planes que han ayudado a la industria del automóvil se han articulado desde el gobierno central. Aquí ha habido ayudas, la Comunidad de Madrid ha dado una serie de ayudas, otros ayuntamientos han dado otras, otras comunidades autónomas han dado otras, pero se podría haber hecho a nivel nacional, haber articulado ese tipo de medidas. Entonces, hay algunas que es verdad que esa distribución que tenemos, la estructura del Estado la pueden facilitar o no, porque claro, siempre vas a tener una comunidad autónoma que apueste más, otra que apueste menos, pero también no es menos cierto que hay medidas que se pueden desarrollar perfectamente desde la administración central. Por cierto, la administración central que también, por ejemplo, para hacer carriles bici, pues los ayuntamientos están esperando una guía para implementarlos, con la idea de evitar ese tipo de carriles bicis locos. Una guía que se está haciendo, todo hay que decirlo, una guía que está en construcción. Pero claro, hasta que muchos ayuntamientos, hasta que no tengan un manual de cómo hacer sus carriles bicis convenientemente por parte del Ministerio de Transportes, unos tienen una excusa y otros, con buen criterio, yo si fuera un ayuntamiento me esperaría a ver qué me cuenta esa guía, que en teoría la han hecho gente experta para no cometer errores de bulto que se han estado cometiendo en todos los municipios alrededor de España. Errores de bulto que supone tirar a la basura muchos millones de euros en conjunto. O sea que... Y que en muchos casos han supuesto un desplazamiento del peatón, que es lo que no se debe hacer. Es decir, estoy hablando de los famosos carriles de acera, etcétera, etcétera. No se le debe restar espacio al peatón. Pero bueno, yo sin querer entrar en política como tal, ni personalizar en uno u otro partido, porque no es ni el sitio ni el lugar, ni estamos para ello, pero sí que has dicho una cosa, que es verdad que el gobierno, y insisto, me da igual el color uno que otro, porque ambos dos lo han demostrado, están completamente desconectados de cierta realidad, incluso yo diría casi que de la totalidad de la realidad ciudadana. En el caso de la movilidad y del fomento del uso de la bicicleta o medios de transporte alternativos y ecológicos y saludables, están absolutamente desconectados, están absolutamente fuera de juego. Y encima, y es que es lo de siempre, y creo que ya lo hemos comentado en otros podcasts, y yo me mantengo en la postura porque nada me hace cambiar de idea. Al final dejan todo en manos de la iniciativa privada. La iniciativa privada del ciudadano que dice, oye, voy a ahorrar combustible, voy a ahorrar dinero porque el combustible está por las nubes, utilizo la bicicleta en lugar del coche. O en lugar del transporte público porque no tienen la frecuencia que hay, o la ruta que a mí me interesa, me conviene, y doy una vuelta tremenda, porque eso es otro. A lo mejor en municipios más pequeños no, pero en un municipio tan grande como Madrid, como Barcelona y otras grandes ciudades de España, sabemos que muchas veces las rutas, pues claro, lo que sale de la puerta de tu casa para ir a un sitio razonablemente cerca tienes que hacer tres transbordos y dices, ostras, esto he perdido media mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, al final deja en manos de la iniciativa privada el hecho de decir, no, voy a hacer un esfuerzo o no tanto, porque, por ejemplo, yo como usuario para mí no lo es, ¿no? Pero voy a dejar el coche en casa, voy a dejar la moto en casa y voy a ir en bicicleta. Y la pena es esa, que no hay un plan fomentado desde las propias instituciones públicas grandes, es decir, desde el gobierno para ello, sino que al final, pues insisto, puse el ejemplo hace un par de podcasts del ayuntamiento de la localidad donde yo vivo, que ha hecho una pequeña red de caminos que conecta determinadas zonas del municipio para facilitar el que la gente vaya andando o en bicicleta a otros sitios a los que antes iba en coche. Ha limpiado unos caminos, los ha adecuado, los ha puesto con grava prensada, y donde antes no podías pasar porque era un zarzal o era un camino que estaba lleno de maleza, ahora tienes un buen camino para ir. Por ejemplo, esto lo digo porque ha unido determinadas zonas de viviendas con dónde están los colegios. Haciendo es un tema esencial. Claro,
claro, yo este mismo año, a nada de limpiarse esos caminos, de repente vi una multiplicación de padres e hijos yendo los niños a los campamentos de verano, porque fue justo cuando entró el verano, en bicicleta, cuando antes era un mare magnum de coches horroroso. Entonces, bueno, pues eso, al final, iniciativa privada, en este caso de un Bueno, municipio, por yo cierto, diría más bastante bien pequeño, ¿no? Pero iniciativa individual, ¿no? individual, claro, Sí. claro, del concejal, en este caso, de mi municipio, que ha dicho, oye, no, tenemos que apostar, concejal o la alcaldía, pero vamos, personas individuales que han dicho, tenemos que apostar por esto, porque desde el gobierno central no nos están, ni nos dan las guías que dices, ni nos dan soporte, ni nos dan ayuda. Entonces, pues bueno, pues es una pena, ¿no? Eso es un ejemplo, una vez más, de ello, de la desconexión que hay de nuestros problemas. Bueno, debo decir que por otro lado, pues Jesús también nos dio, como siempre digo, Jesús siempre también da algunos datos, ¿no? Para todavía aferrarnos al optimismo, como las inversiones que se han hecho, sí que se han hecho algunas inversiones a nivel municipal, gracias un poco a la estrategia por la bicicleta, que también decíamos en el mismo podcast, ¿no? Que está un poco parada, pero un poco parada no significa que no esté avanzando. Hay algunas cosas que nos dan cierta esperanza. Lo que ocurre es que si nos comparamos con lo que está pasando en otros sitios, sí que es verdad que puede resultar descorazonador. También supongo porque venimos de que en 2020 teníamos la sensación de que el futuro iba a ser a pedales y nosotros, yo creo que nos generamos una serie de expectativas que no se han cumplido. Y bueno, ya lo hablamos también cuando salió el informe sobre las cifras de ventas del sector, ¿no? Como la venta de bicicletas urbanas no había crecido. Bueno, Mira, en eso tienes un ejemplo de la desconexión. El futuro también iba a ser el teletrabajo y resulta que los planes lanzados desde las instituciones lo han torpedeado más que favorecido. Absolutamente, sí, sí. Y creo que ahí tú sabes más que nadie de eso, ¿no? Uh-huh. O sea que... Eso es absolutamente cierto. Es decir, hay toda una serie de medidas o una serie de cosas que durante la pandemia pues, parecían que iban a cambiar y luego pues existe eso de la regresión a la normalidad, que es muy humano, que es la incapacidad que tenemos a veces para alejarnos del eje principal del cambio, ¿no? Tiendes a volver a veces porque hay muchas fuerzas que tienden a meterte otra vez en el cauce, ¿no? Algunos resisten, otros no resisten. Un poco también con la movilidad ha pasado un poco eso, ¿no? Claro, tú quieres una nueva movilidad, pero hay muchos actores también. Hay muchas industrias, hay industria, hay pereza. Pues claro, también por un poco también situar a la gente. Claro, tú imagínate que tú desde el gobierno central quieres hacer un plan para que haya menos coches. Que no destruir a la industria del automóvil, que no, eso no, vamos, quien diga eso está loco porque la Unión Europea ha puesto mucho dinero encima de la mesa para ayudar a la transformación. O sea, la Unión Europea, al sector del automóvil, pues la ha puesto en un problema, obligándola a un cambio seguramente demasiado rápido y demasiado brusco. De hecho, creo que nos pone a todos en un problema, pero por otro lado también hay ayudas, hay apoyo, lo hemos visto en España también, como el gobierno se ha volcado en los fondos Next Generation con la industria del automóvil, etcétera, etcétera, con los PERTEs, aunque mira, ahora Ford ha renunciado al PERTE de Valencia por un tema de plazos. De ayer hablábamos que queríamos por los 106 millones de euros que ha dejado Ford, que dice que renuncia a ellos. Con 106 millones de euros, alguna cosita hacemos en el mundo de la bici. Pero existe esa noción, pero también no puedes evitar que cada vez que surge un plan de tal, pues siempre la industria del automóvil y tal, pues alguna vez ha levantado la voz. Es decir, oiga, cuidado, no hagamos daño a una industria que genera muchos empleos en nuestro país. Una industria que seguramente por esa transformación del paso al vehículo eléctrico es inevitable que pierda empleos, porque los procesos de producción van a ser muy distintos y seguramente van a necesitar de menos gente. Pero es que ahora nos vamos, eso por un lado a nivel de presiones de industria, etcétera, etcétera, que serán las que sean. Y luego tú te vas a ese pobre concejal de movilidad o ese alcalde del municipio en el que sabe perfectamente que reducir la velocidad, solo ya reducir la velocidad en el municipio es objeto de controversia brutal entre un montón de gente.
reducir el espacio o los carriles para coches, aunque no haya atascos, ya supone también un nivel de calentamiento social enorme. Y ya, qué decir de si ya te dedicas a poner infraestructuras ciclistas. Todos sabemos también que cuando pasa ese primer momento de trauma, todo va mejor. O sea, hay muchos casos de éxito de ayuntamientos que acometen este tipo de cambios, la gente prende fuego a todo y luego pasados 4 años le preguntas a la gente y está feliz y contenta porque seguramente los automovilistas no han sufrido tanto como ellos pensaban y seguramente la gente es más feliz porque tiene más donde pasear. Esto pasa fijaos, con todas las peatonalizaciones. Hombre, eso en todas las ciudades, sí, sí. Sí, se va a en cuanto un hundir el ayuntamiento... centro, ¿sabes? Se va a hundir el centro, catástrofe, no sé qué, y luego el centro muchas veces cobra más vida, Sí. está más vivo y la gente está más feliz porque tiene un sitio donde pasear, donde estar con los niños. Pero de primeras, el miedo al cambio es brutal. Vale, pero ahora también ya te digo, me pongo en ese alcalde que tiene 4 años para convencer a la gente de que le vuelvan a votar, porque hay alcaldes. Seguramente habrá un alcalde entre 100 que no le preocupe eso, pero a los otros 99 restantes lo que le preocupa El de Vigo, por ejemplo. es la reelección. Y entonces dice, a ver, ¿cuándo la lío? ¿El primer año de mandato, el segundo, el tercero o el cuarto? ¿O cubrimos o ponemos, como decía aquel, un estúpido velo Claro. en Lo dejamos esto? pasar. Y mientras que no me obliguen, es que está pasando con la zona. Pero es que eso es otro problema, la concepción cortoplacista de la política y eso es a nivel español y a nivel europeo. Los políticos no ven a largo plazo, planes a largo plazo, porque su interés va como mucho eso, en 4 años. Tengo 4 años para para volver a ser yo. Claro, Y son y en 4 ciclos de años, 4 años, entonces, pues claro, no acometen ningún plan a largo plazo. Primero, porque no quieren; segundo, porque no quieren que el mérito se lo lleve otro; o tercero, porque saben que un plan a largo plazo suele generar mucha controversia antes. Entonces, eso es una pena. No, es que además también hay temas generacionales. Es que generacionales, yo escuchaba gente ideológicamente, en teoría, proclive a la sostenibilidad y todo ese tipo, que cuando le dices que le reduces el límite de velocidad en la ciudad y que le vas a poner y que le vas a quitar un carril y tal, joder, de repente dices, a cambio de partido, ¿eh? Se cambia de partido en el minuto 1, porque claro, son costumbres que tú tienes ahí muy metidas y una forma de moverte. O sea, hay unos temas de tradición, incluso ya te digo, de impacto generacional, pues muy gordos. Es que yo creo que ha habido un mensaje además equívoco en el tema de la movilidad. El mensaje se ha centrado en la criminalización del coche, luego se cambió por la criminalización del motor de combustión. Y lo que no se ha dicho es, no señores, si es que tenemos que ir paso a paso, si es que lo que tenemos que hacer es que nosotros mismos queramos evitar desplazamientos innecesarios en coche, motor de combustión, cuando podemos hacerlo de otra forma. Si hubiésemos empezado por ahí poco a poco, primero la concienciación de la gente hubiese sido más fácil, el acometer infraestructuras probablemente también, porque la gente ya estaría más concienciada y hubiese sido todo más sencillo. Pero es que es un caso, bajo mi humilde opinión, que puedo estar equivocado, pero creo que es un caso de que se ha empezado la casa por el tejado. Al menos esa es la sensación que tengo yo. Hemos Bueno, querido yo creo a que lo bruto. yo creo Pues que es un eso, problema. corto plazo, el coche malo, coche fuera. No. Señores, el coche sigue estando ahí, se van a seguir vendiendo coches, el coche va a seguir siendo necesario como concepto, como vehículo, como herramienta de trabajo y de nuestro día a día, pero a lo mejor justo en el día a día es donde hay que empezar. Oye, evita los desplazamientos innecesarios en coche o busca una alternativa para esos desplazamientos más innecesarios. Y cuando digo innecesarios, no digo que no necesites salir, sino que sean cortos, que sean de 2, 3 kilómetros, 1,5 kilómetros. ¿No? Estoy Eso me contigo, refiero. estoy contigo con matices, pero en general estoy contigo. Es decir, además creo que es un enfoque, o sea, tengo de enfrentamiento que no nos beneficia. Lo que sí que ocurre es verdad que lo que se llama el cochismo sí que en cierto modo existe, ¿no? Esa filosofía de
como concepto, ¿no? A la hora de planificar la ciudad, a la hora de... El coche se ha convertido en un eje central en la planificación de las ciudades, tanto el aparcamiento como la circulación. Todos los barrios nuevos de la mayor parte de las ciudades, lo que demanda la gente y lo que los urbanistas han puesto en su cabeza son dobles carriles en ciudades. Tú vas a los barrios nuevos de mi ciudad, en Alcalá de Henares, y tienen doble carril. Y tú dices, no entiendo por qué tienen dobles carriles barrios que digamos que no tienen una gran circulación, incluso aunque se construyeran todos los bloques. No deberían necesitar dobles carriles, pero los tienen porque para la gente les da como más sensación de aquí no va a haber atascos, aquí no va a haber problemas. Y se pierde la oportunidad de dar más espacio a bulevares, a carril bici, incluso si me apuras, a más sitio para aparcamiento. Pero esa es la definición un poco del cochismo. Y a veces lo que se intenta es precisamente acabar con esto. Cuando se hacen las típicas fotos de así era antes con los coches y así es después sin coches, o muchas de ellas son con menos coches. Pero sí que estoy de acuerdo que el enfrentamiento cerril, el crear una especie de enfrentamiento coches versus bicis, no tiene sentido, y lo que hay que intentar explicar es que el problema no es el coche, el problema no es ir contra el automovilista, es hacer consciente a la gente, incluso por ejemplo la gente que nos gusta conducir. A mí me encantan los coches y me encanta conducir, pero no me gusta ir a meterme en un atasco. Lo que hay que convencer es a gente como yo de decir, no te metas en el atasco, desgraciado, conduce el fin de semana, diviértete conduciendo, disfruta de tu coche, pero no te metas todas las mañanas como un borrego a un atasco si lo puedes evitar. Y luego también tenemos que ser conscientes de que los coches no solo circulan, no solo contaminan, sino que también ocupan un espacio importantísimo de la ciudad. A nivel de volumen, a nivel de lo que son. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de sacar el coche de la ecuación, yo he visto a geógrafos hablar de sacar al coche de la ecuación, pero no se trata de quemar el coche, se trata de, digamos, de que no sea que todo gire alrededor de él en la ciudad. Bueno, son debates muy interesantes, lo que pasa es que creo que tienen tantos matices, Dani, que al final eso se acaba convirtiendo en coche versus moto. Perdón, o coches versus bici. También hemos vivido el coches versus motos, si te acuerdas, hace tiempo. Sí. Hasta el punto de que se hablaba de los enlatados, no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues ahora en cierto modo lo vivimos igual con la bici. Y creo que es un enfrentamiento complicado. Oye, cambiamos de tema, que nos vamos de vara. Ya está Víctor poniéndonos caras. No, es que claro, hay que hablar con conflictos y versus y no avanzamos. No, y la verdad es que esta semana tampoco, no ha habido mucha actividad, muchas novedades, pero bueno, las poquitas que ha habido aquí sí que son interesantes para comentar un momento, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento por parte de Red Bull Bike de una nueva película, tan espectacular como las que suele realizar este sello, ¿no? Que se llama Breaking the Cycle, que está basada un poco en la trayectoria de Anton Palser, que actualmente es ciclista profesional del Bora Hansgrohe, y nos muestra un poco la película la transformación de este ciclista, originalmente esquiador de montaña, de cómo se ha ido transformando, de cómo se fue transformando el año pasado, en la temporada 2021, de esquiador de montaña a ciclista profesional. Entonces, la película narra un poco todo ese desarrollo, esa transformación, y es muy curioso porque es que este tío, que era un auténtico crack del esquí de montaña y de las carreras de montaña, se presentó con el equipo a principio de temporada en la típica concentración del equipo y en el mes de septiembre estaba corriendo y acabando la Vuelta a España del año pasado, ¿no? Entonces, es un caso curioso, llamativo, que merece la pena ver porque, como suele ser habitual en Red Bull, las imágenes son espectaculares y está muy bien hecha la película, y que nos recuerda también pues, otros casos similares que ha habido en el mundo del deporte y del ciclismo, ¿no? Como, bueno, más recientemente, como todos sabréis, Primo Roglic, que antes de ser profesional de ciclismo lo fue de los saltos de esquí, y otros ilustres también, pues, por ejemplo, Tony Rominger también venía del mundo del esquí y saltó al profesionalismo muy tarde. O sea, creo que Tony Rominger se hizo profesional con 26 años o por ahí. No sé si recordáis algún caso más. Sí, en su caso fue bastante famoso el hecho de que venía del esquí y que venía, bueno, llegó tarde, y fíjate, el palmarés que
Que Tú es veías la a Tony Rominger cuando le fichó el Clash, el famoso Clash Cajas Tour, y Clash ya Cajas le Tour. veías viejo, veías como un tío viejo Sí, sí. encima de la bici. ¿Verdad? Bueno, A ver, siempre... Rominger nació ya mayor, el pobrecito mío. O sea, Sí, yo, sí, yo creo que, yo creo sí, que sí. el pobre Rominger cuando nació dijo, ¿y qué estás estudiando? ¿Derecho o empresariales? Pobrecito. Pero sí es Es verdad verdad que, que... es verdad que hay personas que nacen con... que tienen ese problema. Bueno, también te digo una cosa. He visto hace poco una foto de Rominger, bueno, hace poco, hace 2 o 3 años, y lo bueno es que están congelados. Se quedan un Sí, sí, poco... hay gente que nace con 50 años, Da igual. pero muere también con 50 años, aunque en el DNI ponga 99. Sí, sí, sí. Es un Bueno, caso curioso, sí. después de meternos un Pero, poco con el pobre suizo que le estarán pitando los oídos, es verdad que hay casos. Fíjate, a mí estos casos, no digo que no me sorprendan, pero son atletas que vienen de muchos de ellos de deportes de fondo, deportes, digamos. en la montaña juega un factor fundamental, con lo cual el Exacto, sí, entrenamiento en sí. altitud favorece, Mm, Pero, más pero, estacionales además, con lo pero por cual ejemplo, necesitas actividad alternativa durante todo el año, el claro, resto del año, perdón. sin embargo, ahí me llama más la atención, pues gente pues, como Benepol, que viene del fútbol. Muchas veces lo ponemos a parir al fútbol en plan de no entrenan, no tiene nada que ver con el ciclismo. Mira, Benepol viene de ahí. Hombre, evidentemente todos vienen de practicar deporte. O sea, lo que no puedes hacer es estar jugando el lunes al MUS y el martes correr un Tour de Francia. Es decir, esa esperanza no existe, ni jugar al ajedrez ni al parchís. Pero lo que está claro es que un atleta de altísimo nivel, pues si está bien dotado para el deporte, pues puede dar ese salto. El Benepol a mí me recuerda un poco al típico amigo que teníamos todos de pequeño, o por lo menos en mi grupo siempre había alguno, al que se le daba bien todo. O sea, el típico Sí, amigo que sí, tenías sí. que jugabas al fútbol con él y era un crack. Montabas en bici y era el mejor. Jugabas a la petanca y te crujía. O sea, el Benepol yo creo que ha tenido que ser ese niño al que se le da bien todo en el deporte y bueno, y ahora mismo pues se ha decidido por el ciclismo, pero que yo creo que si se cambiara de bando y se dedicara al esquí de montaña, pues también lo petaría. O sea, porque es un crack. Sí, gente No, que son portentos No físicos y sé yo mentales para el deporte. si allí en Bélgica tiene mucho para entrenar a esquí de montaña. ¿Eh? No sé si es precisamente la mejor opción. Bueno, es el primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza porque estábamos hablando de Palser, pero vamos, que cualquier cosa que haga este chaval, yo creo que le va a ir bien. O sea que... Sí. Bueno, pues una cosa que sí que me gustaría que le echarais un vistazo, ¿no? en la web. Esta semana hemos tenido bastantes artículos que creemos que os pueden ayudar pues en vuestro día a día. Por ejemplo, en MTB Pro hemos publicado una guía un poco para ayudaros a que vuestro casco de bici dure más. El casco, que es una inversión interesante, siempre una inversión, nunca un gasto. A la vez suele ser el típico material que muchas veces, pues hay que reconocerlo, lo maltratamos, acaba tirado por el maletero, hay una serie de cosas, pero luego hay otras cosas más sutiles que también os explicamos en este artículo y que debéis tener en cuenta para que es vuestro casco, que ya digo es una inversión y en el que os invitamos a cuando gastamos en él o pagamos el casco, verlo como un porcentaje casi de los ingresos que tenemos o de lo que podemos. O sea, es de ese típico material que podemos y debemos hacer un esfuerzo para conseguir la máxima seguridad posible. Por fortuna, a día de hoy tenemos muy buenos cascos desde precios que podríamos considerar bastante comedidos, pero os lo recomendamos. Y luego también tenemos otro artículo sobre la talla de las bicicletas, que es algo absolutamente imprescindible que tengáis en cuenta. Además, es un tema que está sujeto a mucho cuñadismo. Y es un tema que conviene que tengáis en cuenta. No sé si queréis vosotros añadir algo más sobre el tema de las tallas, pero por no quedarme yo aquí solo hablando de ese tema. Yo antes de dejar a Víctor que hable, porque ha sido él el encargado, decir una cosa sobre la talla de las bicicletas. No somos profesionales, ninguno, profesionales de los que están corriendo la Vuelta a España. Lo digo porque ayer o antes de ayer salió la foto de un corredor del Trek Segafredo muy alto y con una bici que parecía que le iba 2 tallas más pequeñas, y volvió a generarse el debate de los profesionales usando una bicicleta más grande o más pequeña. Por favor, nosotros como usuarios, aunque seamos el usuario
corredor de carreras amateur mejor del mundo y hayamos ganado todos los trofeos amateur sabidos y por haber, no tenemos que fijarnos en la guía de estos profesionales, sino tenemos que fijarnos en la guía y en los consejos para elegir la talla correcta de verdad, la que nos viene bien. No pueden ser nuestro reflejo, en este caso, lo que hagan los profesionales pues esto, para la elección de sus bicicletas, de los materiales, etcétera, etcétera. Sobre esto tenemos un podcast, que es lo que llevan los pros del pelotón, que hicimos con Rafa Soria, con Julio Gallego de Shimano, que os recomendamos. Justo. Bueno, yo como recogemos un poco en este artículo, bueno, por no extendernos, hay que ser conscientes de que estamos adquiriendo una bici nueva y que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces tenemos que aprovechar la inversión e ir cómodos sobre ella. Y para eso no solo basta con, bueno, hago lo típico de medir la longitud de pierna, ¿no? De la entrepierna y me dejo guiar, ¿no? por las tallas generales. Porque hay muchos factores que influyen en la elección correcta de la talla, ¿no? No es lo mismo una talla M en una bicicleta aero que posiblemente una bicicleta más de gran fondo, más escaladora. Las geometrías de cada modelo, de cada marca, también varían. Entonces, son todos esos factores que recogemos en este artículo que hay que tener en cuenta y en los que también ante la más mínima duda siempre podemos recurrir a profesionales, ¿no? de la biomecánica y de este tipo de cuestiones que nos puedan ayudar a elegir la talla correcta, ¿no? Pero que es una cuestión muy importante y sobre todo no dejarse guiar por comentarios muchas veces comentarios de grupeta, ¿no? De fin de semana, que se sueltan con buena intención, pero que no tienen ningún fuste para mantenerse, ¿no? Por el tema no, adelántate la postura, quita los espaciadores, tal. Entonces, dejarse guiar por los consejos y por las razones que damos en el artículo para elegir la talla correcta y así acertaremos seguro, vamos. Claro, es cierto que luego un ajuste fino lo podemos conseguir con un estudio biomecánico en el que cambiar ligeramente la longitud de la potencia o añadir o quitar espaciadores, pero que no sea la base de nuestra decisión. El ajuste fino no puede ser la base de nuestra decisión a la hora de coger una talla u otra. Bueno, pues dicho queda. Por acabar, también en Maillot hemos arrancado una nueva serie de contenidos que os recomendamos, que se llama Para Soñar, que son básicamente, vamos a publicar bicis para que sufráis. Bicis tope de gama para hacer que nos escuece a nosotros escribirlo, pues para que también vosotros sufráis un poco al leerlo, para que veáis lo más top de lo que hay en los catálogos. Bicis de esas que hay que pedir una hipoteca para comprar. Una bici que te puede costar tu separación, tu divorcio o tu vida entera. O sea que, bueno, en todo caso, ahora... Pero que todos querríamos tener una. Todo hay que decirlo. Claro, sí, evidentemente. Lo que queremos es que nos hagan un descuento del 75%, claro. Eso es lo que queremos. Un descuento del 75%. Lo que pasa es que no suele ocurrir. Como decíamos la semana pasada, F50 a precio de Lada Niva. Exacto, perfecto. O sea, bueno, cuidado con los Lada Niva, que lo tonto pero bailos se están poniendo caros. El caso es que, bueno, hablando de eso, hacemos muchos artículos de guías de compra en la que os mostramos todo tipo de bicicletas con precios más comedidos o con precios más elevados. Y hablando hace una semana, pues dijimos, vamos a empezar a hacer algo un poco más salvaje, que es sacar lo top de lo top. Sacar el jamón bueno, el 5J, ¿no? ¿Son 5 o 4? No me acuerdo. Bueno, el jamón del bueno. Y bueno, esperamos que os guste. Lo decimos para sufrir, pero también se disfruta viendo lo inalcanzable. O sea que no creo que sea un gran problema soñar. Así que ahí tenéis, bicis para soñar. La primera, la Scott Foil RC Ultimate, que es, ya lo dije, una bici que si en foto flipáis, si la veis en persona, yo tuve la suerte de verla en Eurobike, pues ya flipáis mucho más porque es algo así como bueno, en persona cautiva.
Y bueno, nada más, yo creo que ya lo dejamos, que hay que seguir trabajando, que nos están dando Sí. las 12 aquí de charleta. Yo creo que son todos unos podcasts más largos que hemos hecho de la semana. Y de la semana, de lo que viene a ser de la actualidad, hemos hablado más bien poco. Pero bueno, un desastre, que se le va a hacer, es lo que somos. Gracias a ambos, vamos a, ya digo, a retomar las tareas del día a día. Gracias, Dani. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Víctor. A vosotros. Y nada, aquí estaremos la semana que viene. Las noticias del día a día, mtvpro.es, mayonmac.com. Estamos en redes sociales, incluido TikTok, que ahí estamos arrancando. Y animaos también a echar un vistazo al canal de YouTube, que además ayer tuvimos vídeo de Bea, que sé que os gusta mucho, precisamente con un tema candente, que es el de ir atrancado o no ir atrancado cuando pedaleamos, así que echadle un vistazo. Y nada más, nos vemos la semana que viene en los podcasts de MTV Pro y Mayor Mac. Venga, hasta luego. Adiós a todos.